Literatura. Hoy en la HJCK nos acompaña Ariana de Souza García, periodista y escritora de Venezuela. A propósito de su libro Atrás queda la tierra, vamos a tener esta conversación hoy. Bienvenida, Ariana. No, muchísimas gracias, Laura. Yo estoy muy contenta, no solo como de poder hablar hoy, sino como de que el libro esté allá, de lo que ha significado eso para mí y de todo lo que está pasando, ¿no? A raíz de un libro que fue como tan difícil de hacer. Ariana, estamos hablando de la distancia. Tú estás en Chile en este momento, ¿sí? Así es, estoy en Santiago de Chile en este minuto. He estado aquí en los últimos 9 años. Quiero que arranquemos por esto que mencionaste, como lo difícil que fue hacer este libro. ¿Por qué? Bueno, primeramente es un libro muy doloroso, ¿no? Es un libro que exigió para mí como autora como mucho aguante y como exponerme a imágenes y a audios una y otra vez para poder lograr el párrafo que yo quería lograr, como el párrafo exacto, como lo quería. Entonces, por supuesto que entonces luego como persona exponerse a eso tantas veces es bien difícil. Así que requirió no solo mucho tiempo, sino también mucha paciencia, mucho descanso, ¿no? Entre medio, descanso obligado igual, como parar al final. Así que requirió un montón de cosas de mí, pero así, o sea, siempre que pienso eso y que hablo del libro, digo que al final para mí se siente como algo que yo tenía que hacer, que más allá de un deseo o no, el libro me exigía volver a ciertas cosas, a ciertas imágenes para que el párrafo quedara como tenía que quedar, para que finalmente el libro quedara como tenía que quedar. Y eso exigió un montón de tiempo, ¿no? De tiempo, y después yo estuve casi 7 años haciendo el libro, un libro que objetivamente es corto, pero que tiene unas particularidades que lo hacían como merecedor de ese tiempo igual. Bueno, Ariana nos comenta, nos da este contexto y yo le cuento a nuestros oyentes, este es un libro de el sello Seix Barral de la editorial Planeta, que es una carta a un hijo pequeño que habla sobre migración, sobre viajes, sobre el exilio. Y pues ahí quisiera que nos contaras cómo fue contar esta historia de no ficción. Desde, pues ahí tenemos tus ángulos como hija, pero hay tres que me parecen muy importantes y es como madre, como migrante, pero también como periodista. Bueno, eso va un poco de la mano, bastante de la mano con lo que mencionábamos anteriormente, que iba más, claro, lo respondí más como pensando en el tiempo que exigía esa forma, ¿no? Pero para mí era muy importante varias cosas. Que la carta se entendiera como una conversación postergada, ¿no? Como algo que en algún momento puede pasar y que al mismo tiempo de verdad sirviera en esos términos, ¿no? Porque con la migración, y esto lo sé de primera mano porque toda mi familia es migrante, pasa mucho que entonces no hay respuestas, sino silencios. Los silencios vienen a abarcar estas respuestas de los porqués, de los orígenes, y muchas veces puede ser como un escudo, ¿no? Pero también es un arma de doble filo ese silencio. Y al yo crecer de esa manera, yo pensaba en los 8 millones de migrantes que somos, que la mayoría además son niños y madres. Y esa es la razón de por qué el libro al final es una carta que le envía una madre a un hijo. Tiene que ver con la naturaleza de nuestra migración forzada y con quienes la componen. Y eso para mí tenía como una importancia máxima, ¿no? Así que fue como bien difícil de hacer en términos emotivos y en términos intelectuales porque tenía que ser como una danza, tenía que haber un justo equilibrio entre las cosas, tenía que estar toda mi preparación y todo lo que yo aprendí durante tantos años y que ya no estaba haciendo. Eso para mí tenía que estar plasmado ahí, pero también tenía que estar plasmada
no una biografía, porque, y eso ha sido algo interesante de abarcar, esto de pensar de que porque en algún libro dicen ciertas cosas de la vida de alguien, la gente ya piensa que es algo biográfico, ignorando que quedan muchas cosas afuera, y que, digamos, hacer una biografía con 36 años es un poco temprano. Entonces, es más bien como otorgar o dejar ver estas cosas o estas escenas o estos hechos que sí son biográficos, pero que sirven a una historia colectiva que es mucho más grande y que en efecto se ejemplifica con él. Entonces fue durísimo de hacer, tuve que parar muchísimas veces por eso mismo, pero yo estoy muy contenta con el resultado porque siento que en efecto se ve esa danza o ese cambio, porque muchas veces también es brusco y también me gusta eso, como en el tono y en el ritmo del relato, pero al final es eso, ¿no? Es como yo pensaba que el libro tenía que ser. Me acuerdo una conversación que tuve con una poeta muy querida que falleció hace poco, una poeta chilena que se llama Carmen Berenguer. Y yo estaba un poco preocupada, ¿no? Por cómo podía leerse un libro que para mí tenía que ser así, pero que yo sabía en mi oficio como librera que para un lector podía ser difícil de leer, en cuanto a estilo, en cuanto a ritmo, en cuanto a contenido. Y ella me dijo que lo importante de los libros era que tenían que ser fiel a su tiempo, fiel a sus condiciones. Y yo creo que Atrás queda la tierra lo es. Así que eso me terminó como de dar ese quizás ese empujón o esa confianza en que lo que yo quería hacer con el libro podía hacerse y tenía sentido que fuese así. Y yo veía en el libro, y ahora que lo mencionas, pues hay conversaciones que vienen desde 2017 más o menos, entrevistas. ¿Cómo fue también recoger como toda esta reportería y traerlas tanto tiempo? Como que te Mm. acompañaran esas personas que a la larga, pues acá en el libro son personajes. Mira, los últimos meses que yo estoy en Venezuela estuve haciendo muchas cosas. Creo que fue como quizás el momento de mayor trabajo periodístico allá. Y hubo muchas cosas que no pudieron publicarse, que no pude exponer públicamente. Y yo me traje muy pocas cosas, yo me traje en verdad una maleta con muy pocas cosas, pero sí me traje mis anotaciones. Como entre esas pocas cosas que me traje mis anotaciones. No pensando que esto iba a pasar, pero sí sabiendo que tenía que tenerlas conmigo. Entonces, eso estaba ahí y estaba así como algo que siempre te está mirando y que tú estás mirándolo a él, ¿no? Como ese cuadernito en la esquina. Y yo creo que en 2017, cuando comienzan entonces, no cuando comienzan, sino más bien cuando encrudecen las protestas estudiantiles contra el gobierno y veo a tantos amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, pasándola mal, siendo violentados, siendo asesinados. Para mí fue como el momento, ¿no? Como algo pasó dentro de mí, quizás una combinación entre responsabilidad y culpa de no estar ahí, de no estar haciendo mi trabajo como el resto de mis compañeros, que me hizo tomar el cuaderno y anotar, ¿no? Y pasaba algo muy curioso y muy terrible que sigue pasando hasta ahora, que es que las cosas relacionadas, no diría que solo a Venezuela, pero sí las cosas como relacionadas a estallidos sociales, a protestas, terminan siendo, o a situaciones muy críticas, terminan abarcando como lugares muy efímeros dentro de websites, de lugares noticiosos, que luego se borran para dar espacio, sí, a cosas más armadas, a reportajes, qué sé yo. Y yo podía ver eso se iba borrando. Así que yo estaba como determinada a que entonces esto que estaba pasándole a mi gente, a mis compañeros, a mis vecinos, a mis paisanos, quedara en otro formato. Porque yo realmente veía diariamente cómo se iban borrando las notas del día anterior para darle paso a otra sobre este mismo tema.
Así que yo dije, no, es que tiene que estar sí o sí en otro formato. Este formato tiene que ser un libro. Tengo que recopilar la mayor cantidad de información que pueda. Y era un trabajo bien difícil porque además todo el mundo ponía como lo que se subiera como un video o una foto y 3 líneas, 4 líneas. Entonces era una cacería de información, no como estar todo el día viendo qué pasaba y anotándolo y tener carpetas y documentos de cada una de las personas para ver qué más podía sumarse a eso. Porque al final lo que estaba sobre todas esas cosas era como la inmediatez de decir lo que estaba pasando y a mí me interesaba otra cosa y era la permanencia de eso. Así que Claro. como que ahí hubo como esa cacería y ese indagar en las cosas, exprimir de una imagen lo que puede exprimirse, ¿no? Porque de pronto era un video de 10 segundos, pero ¿qué te puede decir ese video de 10 segundos que se ve y que no se ve, que se escucha? Así que fue un trabajo como de mucha arquitectura, como de mucho trabajo manual, como muy de a pulso y que claro, en definitiva comienza en este año 2017 que estallan de manera más contundente las protestas estudiantiles en Venezuela. Y a partir de ahí fue como algo que no puede, en definitiva, ser como un río, ¿no? Por las ocupaciones, por el trabajo, por la maternidad, por la casa, pero sí un goteo que es constante. Entonces, de pronto yo después que hacía todas mis cosas, a la 1 de la mañana me levantaba a escribir un poco, a indagar en eso, a ver qué podía hacerse. Entonces, claro, fue bien largo de hacer, pero ese tiempo también dio como los suficientes detalles para que el libro pudiese ser lo que es, ¿no? Y ahí hay además otro obstáculo y es el tema de la censura y de la limitación de información que salía desde Venezuela o que sale incluso en este momento, que por ejemplo acá en Colombia por estar cerca hay un acceso más fácil, pero por ejemplo a Chile que llegaba como en medios nacionales. Claro, claro. Y yo creo que ahí ahí quizás hay como unos hilos no tan visibles de cómo uno accede a la información, ¿no? Porque en efecto, como dices, aquí no llegaba nada, absolutamente nada. Era así como información absolutamente vaga, directamente pobre, como no llegaba nada. Pero claro, entonces lo que yo veía era de medios nacionales, lo poco que salía por ahí, lo poco que mis compañeros podían poner en sus redes sociales, ¿no? En ese minuto yo todavía usaba Twitter, así que ahí veía mucho en Instagram, ¿no? Como una información que se obtiene más de la denuncia que de cubrir esas noticias, de cubrir lo que estaba pasando, era más como de ellos mismos haciendo este reporteo y que yo desde la distancia pues veía, guardaba, archivaba y escribía, porque la verdad es que acá no llegaba nada de eso. Y bueno, ha sido como uno de los comentarios que más he recibido, como de parte de chilenos, ¿no? Como no teníamos idea que eso estaba pasando, es primera vez que lo leo y esa es la razón por la cual también está esa bibliografía muy extensa al final del libro, ¿no? Es como, es que aquí estaba, sí está y puede encontrarse, o este era el link antes de que se borrase. También es como es una doble cosa, ¿no? Como una disputa con la desinformación, pero también contra la inmediatez, que son como muy características de cómo se cubren los conflictos, lamentablemente. Sí, sin duda, por eso lo preguntaba, por el tema de cómo viaja la información y cómo, pues es muy selectiva, incluso en redes sociales, que uno pensaría que hay más acceso, pero pues si tú no lo buscas, no te va a aparecer, va a seguir siendo como un mito, si se quiere. Si bien mencionabas, pues no se trata como de una biografía, pero pues hay un relato en primera persona y está dirigido como a tu hijo, pero también a muchos niños, como una parte en la que dice
les contamos nuestra historia a nuestros hijos los días que creemos necesario hacerlo para que nuestra memoria perdure a través de ustedes. Ya hay un mensaje casi que para toda una generación. También quiero preguntarte por esa decisión, ¿por qué decidiste tomar este tema y narrarlo de esta forma? Me parece que hay una diferencia muy importante y muy decisiva en cuanto a cómo alguien desarrolla su vida, que viene determinada en cómo fue la migración, ¿no? Migraste porque encontraste un mejor trabajo, migraste porque fuiste a hacer un posgrado, migraste porque te enamoraste de alguien que vive a otro país, o migraste porque hay un conflicto en tu país, en tu ciudad, migraste porque te obligaron, migraste porque pasaste hambre, migraste porque ya no se puede vivir ahí. Entonces pensaba que, y esa fue una decisión bien difícil de tomar, y además en el inicio, el libro no era así, el libro era más como estas otras historias de otras personas, pero siendo yo parte de esa masa, parte de esa migración forzada, dolorosa, lo sentía una falta de mi parte, como hacerlo sin entonces yo exponer mi historia también. Y esa es la razón de la primera persona. Creo que cualquier persona venezolana puede verse en esa niña del relato, en esa madre del relato, porque nos vi, porque nos reporté, porque sé que eso pasaba en todas las casas. Entonces fue quizá otorgar, ¿no? Otorgar esa propia historia para la completitud del libro, pero también para el entendimiento de esta generación que está creciendo afuera y cuyas respuestas no son fáciles de dar. Yo pensaba en eso, pero también pensaba en lo propio, ¿no? Pensaba en los silencios de mi abuelo cuando le preguntaba por su migración, por su casa, por sus hermanos. Pensaba en lo parecida que yo soy a él y en que yo no quería, en definitiva, que ni mi hijo ni los hijos de mis amigas vivieran en ese silencio. Porque al final hay algo que viene como del estómago y que te está tomando siempre, alando hacia algún lugar y que tú sabes cómo se llama ese lugar, pero no sabes qué pasó, ni de qué va, ni por qué entonces estamos del otro lado del mundo. Así que para mí era muy importante que esta misiva que está dirigida primeramente a León, mi hijo, fuese leída por una generación que está, por toda su generación, ¿no? Que al final son los quienes están creciendo en otros países y son de muchos lados y de ninguno al mismo tiempo, pero que difícilmente iban a poder encontrar en sus madres o en sus familias una respuesta en voz alta, a viva voz, como esa. De modo que es muy emotivo, como es muy poderoso hacer algo así, pero también era algo muy necesario, pienso yo. Y claro, es una perspectiva distinta y yo insisto mucho en el tema de la reportería porque no es ficción, es un relato de no ficción, pero no contado a través, como mencionabas hace un rato, de la noticia que pasa en un boletín de televisión, una noticia de un minuto, seguida de listo, vamos a nacionales, vamos a economía. Acá es como ver las historias de estas personas más allá de un número de migrantes. Claro, Darle claro. Bueno, rostro a eso. y esa es la razón de también por qué insistí con los nombres, ¿no? Como para mí era importante que todos los nombres estuviesen ahí, porque justamente así eran los titulares, como un migrante le pasó esto, 9 migrantes, tantos migrantes, y al final es ese cuerpo que no tiene cara, que no tiene voz, que no tiene nombre. Así que también yo tenía una lucha muy personal y muy política con eso, como para mí era justo y necesario, era hacerle justicia a esas personas que ahí estuviesen sus nombres. Y acá hemos hablado de Venezuela, pero a través de las historias que nos cuentas en el libro también vemos casos de migración a Estados Unidos, de venezolanos a Estados Unidos, a Colombia, de enfrentarse a la realidad que enfrentan muchos migrantes de la región y es el Darién, por ejemplo, que es un lugar muy riesgoso además, como
una vía de escape muy difícil. Entonces, quisiera también que nos hablaras de en qué medida este relato se hace universal frente a la migración, frente a lo que vive un migrante, como decías, no por estudio, no por gusto, sino por necesidad y por miras a un hogar distinto, tanto en Latinoamérica como puede pasar en otros continentes, en Medio Oriente, por la guerra, por ejemplo. Claro, claro, sí. Y fíjate que es tan así como ese nexo entre Latinoamérica y Medio Oriente, en ese sentido que durante un tiempo también yo consideré integrar historias de Medio Oriente, pero luego me decidí por algo más local por razones obvias, ¿no? Como eso de poder hacer lo que se puede hacer con lo que se tiene primero y luego con decir algo que muy pocas personas iban a estar dispuestas a hacer. Y contestando a tu pregunta, pues es justamente eso, ¿no? Como mirar esta migración que es forzada y que además por la cual pasa mucha gente, y entender lo forzoso detrás de eso, que no somos personas que están saliendo por gusto, por ambición ni siquiera, sino que tienen que ver con un impulso vital de seguir vivo, con un impulso vital de que tus hijos estén mejor, y que en ese sentido el libro apuesta a dos cosas, pienso, a una denuncia activa de lo que pasa en esas personas y de cómo se les trata, y cómo se aprovecha políticamente sus vidas y sus muertes, pero también a una empatía del otro, que no siempre está como tan dispuesto a entender o tan interesado de las vidas de las demás personas, porque bueno, la vida propia también va pasando, ¿no? Pero que pienso que es importante atender, porque si nos fijamos, cada día somos más, ¿no? Ya están los primeros migrantes climáticos acá en Latinoamérica. La migración colombiana ha sido importante y sonora también. Y nosotros todos teníamos muchas preguntas. Me acuerdo de niños, así como de niños, como con mis compañeritos que también eran de todos lados, nos preguntamos, pero ¿por qué te viniste acá? Así que el libro intenta no solo responder, sino denunciar y apelar al otro en momentos en el que estamos viviendo cosas tan críticas, a nivel alimentario, económico, de inseguridad, a nivel global, que lo importante es entonces ayudarse, en definitiva, sí. Y esta es una historia y también que se cuenta un poco en retrospectiva de cómo fue cambiando el panorama del país. ¿Cómo fue para ti escribir en esa misma retrospectiva? ¿Qué imágenes tenías muy presentes o cuáles de pronto no te dabas cuenta en el momento, sino hasta ahora que lo estabas escribiendo? Y la pregunta la Mm. hago por una escena en particular que relatas y es, había hambruna y había un instinto de supervivencia tanto que los cerdos ya no eran tan domésticos, que eran un poco más salvajes. Bueno, dos cosas, ¿no? En efecto, claro, hay un montón de cosas en retrospectiva, en el libro. Yo creo que, tal como dices, la mayoría me venía cuando estaba escribiendo, ¿no? Como de pronto yo estaba pensando algo o comiendo algo y recordaba, como sobre todo los capítulos que tienen que ver más con la infancia y con lo que pasaba, ¿no? Y cómo eso se iba conectando con el libro a través de la escritura, cómo la misma escritura, me llevaba a un recuerdo que me exigía estar puesto ahí. Eso por una parte, pero luego como más específicamente, pensando en la hambruna, para mí no era tan en retrospectiva, porque eso pasó en 2016, el mismo año en el que yo me vine. Si bien como el 2015 empezaba como a mostrarse o a caer sobre nosotros como más duramente, es en el 2016 cuando en verdad empieza a ser difícil. Es en el 2016 cuando ya comienzan a aparecer suicidios de familias enteras por falta de comida. Es en el 2016 cuando pasan todas estas cosas,
tan terrible, o cuando uno se ve como en una dimensión tan distinta a la que había estado antes, ¿no? Pienso en eso, en esa escena que tú me dices, que hay otras cosas que no están ahí, pero que en efecto marcaron un momento, y que se podía ver en las caras de las personas y en su andar, en la energía. Yo creo que fue muy impresionante de ver ese momento del país, y eso yo lo tenía como muy fresco, muy vívido. Yo llegué acá bastante flaca, pesaba unos 48, 49 kilos y estaba amamantando. Y yo sé que yo no la tenía peor que la mayoría de las personas. Así que específicamente no fue tanto mirar hacia atrás, sino verse y comparar, ¿no? Comparar, no sé, la oferta en los supermercados cuando llegué acá. No solo yo, muchos nos pusimos a llorar la primera vez que vimos eso. O recordar esto que quizás para muchas personas no es la gran cosa, pero que para nosotros en ese momento sí lo fue, que era como empezar a comer la cáscara de las cosas, que fue como muy tremendo. Recuerdo ahora, por ejemplo, no sé, no estamos acostumbrados a algo que ahora los veganos y vegetarianos hacen mucho, que es consumir cáscara de plátano, como por proteínas, no fibra en realidad. Pero hay una diferencia entre escoger hacer algo y hacerlo porque es lo único que puedes. Entonces, eso yo lo tenía muy fresco y muy ahí, una herida que estaba muy abierta y con la que yo sabía que podía hacer algo, pero que no lo hice de inmediato, quizás por el mismo ardor de esa herida. De modo que cuando comienzo el magíster en escritura narrativa en la Universidad de Alberto Hurtado y expongo mi proyecto y digo qué quiero hacer y qué quiero hacer con esto, mis tutores como que fueron de verdad unos aliados importantes en que yo tomara la decisión de escribir las cosas de que nadie habla, que son cosas como esas. Porque bueno, es bastante doloroso y bastante vergonzoso, pero que estaba en la vida de todos, que yo tenía la oportunidad de hacerlo. Y por supuesto que fue dificilísimo, pero que quizás podía hacerle compañía a alguien o servirle de alguna manera a nuestros niños, ¿no? Para ese momento de necesitar respuestas. Ariana, y este libro llega también, esta historia, estas historias, porque son varias, llegan este año en una coyuntura muy particular que vive el país, que vive Venezuela. Por lo menos ahorita, justo es 28 de octubre, se cumplen 3 meses de las elecciones. Sí. Entonces también cómo esta historia y tú cómo ves el panorama, cómo este libro dialoga con quienes se han ido y con quienes se han quedado en el país por distintas razones. Ha sido bonito como al final el libro ha sido una puerta a ese diálogo y ha sido muy sorpresivo también. Yo cuando pensaba en el libro pensaba justamente como en este depósito, este archivo, esta materialidad en la que estuviesen estas cosas. No pensé que pasaran todas las cosas que luego pasaron con el libro, ¿no? Como que se publicara acá con un sello tan impresionante y que luego se publicara en el resto de los países que se ha publicado. Y me daba igual como cierto pudor con respecto a quienes se quedaron, como con qué comodidad entonces podía alguien desde afuera hablar de todo esto que pasó cuando ellos se quedaron. Y siempre que me preguntan como de la actualidad venezolana, trato de ser como muy respetuosa con eso, porque la verdad es que tengo ya 9 años fuera del país, entonces todo lo que yo diga está pasado por eso, ¿no? Pero al final todos esos temores o todas esas precauciones han sido algo que tiene que ver más conmigo que con lo que ha pasado, porque lo que ha pasado es justamente es un diálogo, es ese mismo diálogo imposible que propone el libro, pero entonces entre quienes están allá y quienes estamos fuera. Ha sido muy bonito de ver cómo se acerca un montón de gente a contarme un montón de cosas personales
y a sentirse como acompañados con esto. La cantidad de libros que le han comprado a los niños es tremenda. Y eso ha sido también muy bonito, ¿no? Como dedicarle entonces el libro, firmárselos a estos niños que los estoy viendo y son unos bebés, sea en persona, sea por fotos, ¿no? Entonces ha sido muy impresionante eso y como muy algo que afirma que en efecto esto era algo necesario y que en efecto es un libro que puede hacer de este diálogo imposible uno posible. Yo no sé, como con respecto ahora, como con respecto a las elecciones y lo último que ha pasado, yo no sé qué tan cerca estamos de una salida, pero me di cuenta que mientras más se acercaba el día, yo tenía como más esperanza, como más fe en que algo diferente pudiera pasar y muy con las manos atadas, ¿no? Porque la verdad es que acá de todo, o sea, se alcanzó a inscribir con las condiciones totalmente abusivas que pusieron para poder inscribirse para las elecciones. Se logró inscribir como el 10% de las personas que vivimos en Santiago, en Chile, de hecho. Así que aún con esas condiciones yo como que notaba, y lo notaba en silencio, sin decírselo a nadie, que algo iba encendiéndose, una fe, un ojalá, algo así. Y me alegro ver que en esta oportunidad, a diferencia de la oportunidad anterior, entonces los líderes de oposición se cubrieron las espaldas y decidieron guardar pruebas y decidieron defender el voto, que es tan importante es, porque la vez anterior no fue defendido, simplemente se anunció, ¿no? El ganador y ahí quedó todo cuando todos sabíamos que esos no eran los datos y que esos no eran los números. Así que ahora con todo lo que ha pasado después de esas elecciones y de ver cómo se ha defendido el voto y cómo se ha defendido el país y su ciudadanía, yo no estoy sino como ciudadana y como autora también a la espera de lo que pueda pasar, anotando igual un montón de cosas, pero muy como respetuosa de eso que yo no estoy viendo, ¿no? Hay algo que mencionas y es esa distancia que inevitablemente hay, esa distancia física, y me hace pensar en otra distancia que está en el libro y es la distancia generacional, ese diálogo, esa conversación con tu papá, como él contando la realidad que vivía en años de la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, también cómo fue retratar Ajá, ajá. esas historias que no viviste. Ahí tuve suerte, ese trabajo, como ese testimonio, y simplemente otorgarlo, no ponerlo en la página. Yo creo que es valioso esa perspectiva. Yo creo que es importante entender por qué pasan las cosas, porque nunca pasan porque sí, siempre hay una razón. Y en ese sentido yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos, quizás muy frecuentemente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué a nosotros? Y justamente es en la historia y por eso aludo tanto como a la memoria y al decir, ¿no? Y al romper ese silencio. Por eso es como tan importante que esté ahí puesto, ¿no? O que dé señales de esto, porque da cuenta es la respuesta para una pregunta que tenemos todos nosotros, toda mi generación, y que va a tener la generación siguiente y la que le sigue, ¿no? Entonces, para mí no fue más que honrar de alguna manera este saber y esta generosidad en contar algo y plasmarlo en el papel. Bueno, y para ir cerrando, hay otra anécdota que me pareció bien bonita y que está relacionada directamente con el periodismo y es cuando cuentas sobre tu abuelo leyéndole los periódicos y diciendo hay que leer entre líneas. Y desde ahí quisiera que me contaras cómo fue volver al periodismo en Chile, cómo fue todo ese tránsito del profesional. Mira, ha sido bien sorpresivo todo y muy bonito, porque la verdad es que, claro, cuando yo llegué, no sé cuántos
correos y solicitudes de trabajo envié, pero fueron muchísimas y nunca recibí una respuesta de nadie. De modo que yo decidí, justamente por esta necesidad y esta premura en otorgar bienestar a mi hijo, que tenía que hacer otra cosa, ¿no? Pasé por varios trabajos, call center, otros trabajos, como muy típico de migrante acá, hasta que de pronto me encontré con una feria de libros y me ofrecí para trabajar en esa feria, era la Feria Internacional del Libro de Santiago, recuerdo. Y comencé a trabajar ahí mismo y es lo que estaba haciendo todos estos años en Chile, trabajando como librera. Y yo creo que es algo importante también para el libro, ¿no? Como, porque también el libro se constituye de un montón de lecturas que hice durante este tiempo y que si bien no es algo que está como citado, es algo que se siente en el tono, en la cadencia, etcétera. De poesía también. Claro, como que eso está muy ahí y que el libro no hubiese podido ser de no ser justamente por todas estas lecturas que pude hacer aquí mientras trabajaba, mientras he estado trabajando con libros. Estoy muy, muy agradecida de eso, no solo porque me ha dado las condiciones necesarias materiales para la subsistencia, sino también por todas las palabras que vinieron a mí, ¿no? Con eso. Y luego cuando yo hago el magíster, cuando decido inscribirme en el magíster es justamente por eso, porque estábamos ya en tiempos pandémicos y yo pensaba en irme, ¿no? En qué iba a hacer aquí, era mejor irse de Chile, estaba viendo quién podía ayudarme, a dónde podía llegar y vi que no iba a ser posible porque iba a significar como dejar a mi hijo al cuidado de otras personas y yo no estaba como cómoda con eso. Entendí que tenía que esperar un poco más aquí. Y entonces me dije, pero es que mi relato de migración, como el relato propio, quiero decir, no puede ser que fallé, porque yo sentí que fallé. Ese no puede ser. Entonces, ¿cómo lo iba a solucionar? Haciendo un magíster. Así que tomé como la liquidación del trabajo donde recién me acababan de echar porque habían cerrado todas las librerías y bibliotecas del país y nos echaron a la mayoría de las personas, ¿no? Nos despidieron. Y todo eso lo invertí en el magíster, pensando en ese relato, en el relato propio, en sentir que yo no vine acá y que la vida me pasó por encima. Como muy decidida a eso, a cambiar eso. Y claro, ahí es entonces cuando vuelvo al periodismo y cuando vuelvo a escribir en clave periodística y cuando vuelvo a ver clases y cuando vuelvo a hablar en ese lenguaje, a ver con esos ojos. Y para mí fue bellísimo, fue bellísimo. Yo, no sé, todavía me emociono mucho cuando pienso en eso porque de verdad para mí ya era como mi última carta, ¿no? Como para poder hacer lo que yo quiero hacer en la vida. Lo que además he querido hacer desde siempre, desde que tenía como 4 años. Entonces, para mí fue como bien, bien significativo poder haberme otorgado yo misma esa oportunidad y haber apostado así a eso, porque también era una apuesta difícil de hacer. Era muy arriesgado hacer lo que... Y luego con la salida del libro, entonces ha venido otra cosa que es como el reconocimiento de los pares acá. El que te digan colega, aun cuando uno no está trabajando en ningún medio chileno, ¿no? Sino por la pura existencia de este libro y lo que contiene. Y eso ha sido muy, muy bonito, muy, muy significativo, muy poderoso. Sin duda, todas estas historias que me vienes contando se reflejan en el libro, así no estén directamente impresas ahí. Hay mucho de esas historias, como de ese fervor, de ese cariño y de ese trabajo. Y esto que mencionas del Magister, si era una pandemia, una migración, era el todo por el nada, todo por el todo. Sí, 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 Y así es. Ariana, pues esperando que esta historia y este libro llegue a muchísimos migrantes, a muchísimos jóvenes y a muchísimas personas de Latinoamérica que conozcan este libro, pues quisiera que los invitaras a esta lectura. Bueno, sí. Muchísimas gracias igual por la oportunidad, Laura.
Y nada, yo invito a no solo a todos los migrantes, sino a todos los lectores a darle una oportunidad de lectura a Atrás queda la tierra. Un libro que fue hecho como con el mayor de los fervores y con el mayor de los respetos posibles y que espera finalmente como que puedan aparecer conversaciones que son difíciles de tener. Yo creo que estamos en un momento importante, no solo a nivel país en Venezuela, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial, en el que cada vez se hace más palpable que solo nos tenemos los unos a los otros. Y el libro, sin querer ser sermonero, para nada, sí apuesta a una hermandad que alguna vez tuvimos. Ariana, de nuevo, muchísimas gracias y esperando también que León pueda leer este libro más adelante. Bueno, Gracias por Adriana, tu que estés entrevista, muy bien. bonita. A ti un abrazo. También un abrazo. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.